Hola, ¿qué tal? Soy Arturo Pérez Holguín y vengo representando al Centro de Estudios Francoamericano. Hoy voy a hablarles sobre un tema de la Guerra Fría. La Guerra Fría es un inicio, bueno, una que fue muy indirecta. Después de la Segunda Guerra Mundial todavía quedan algunos problemas entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y ahora con esto de que es una línea de tiempo lo que les voy a presentar, aquí les tengo los acontecimientos más importantes de lo que obtuve en el wiki del Moodle. Así que comencemos. Muy bien, vamos a comenzar por el año 1945 en la conferencia de Yalta. La conferencia de Yalta fue una reunión que mantuvieron antes de terminar la Segunda Guerra Mundial. Suele como presidente del gobierno de la Unión Soviética, del Reino Unido y de Estados Unidos. Respectivamente, tuvo un lugar en el antiguo Palacio Imperial de Livadia, en Yalta, Crimea. Suele considerarse como el comienzo de la Guerra Fría. Fue la continuación de la serie de encuentros que empezaron con la Conferencia de Moscú de agosto de 1942, que tuvo Kremlin, y continuaron con la Conferencia de Casablanca en enero de 1943. Entre el 28 y el 1 de diciembre, que tuvo un lugar en la embajada de la URSS en Irán. Los acuerdos de Yalta fueron polémicos, incluso ante el encuentro de la final del Potsdam. Tras la muerte de Roosevelt, Khrushchev y Stalin fueron acusados por no haber aceptado un control internacional sobre los países liberados por la URSS. Para ningún otro gobierno fue considerado o le fueron notificadas las decisiones tomadas ahí. Las decisiones de la conferencia, la declaración de Europa liberada, es decir, que ya no necesitaban seguir en estado en la guerra, permitiendo elecciones democráticas en todos los territorios liberados. Una conferencia en abril de San Francisco para organizar las Naciones Unidas. En la conferencia de San Francisco se concibió la idea del Consejo de Seguridad para la ONU y se acordó la US de Ucrania, la RS de Ucrania y la RS de Bielorrusia tuvieran escaños independientes en la ONU. Ahora vamos con la conferencia de Potsdam. La conferencia de Potsdam fue una reunión llevada a cabo en Potsdam, Berlín, Alemania, y que tuvo lugar en el Palacio de Könighof. Los participantes fueron la Unión Soviética, el Reino Unido y Estados Unidos, los más poderosos de los aliados que derrotaron a las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. De estas tres naciones era el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Iosif Stalin, el primer ministro Winston Churchill, posteriormente Clement Attlee, y el presidente Harry Truman, respectivamente. Los acuerdos de la conferencia: la devolución de todos los territorios europeos anexados en la Alemania nazi desde 1938, la separación de Austria. Los objetivos durante la ocupación aliada de Alemania: desmilitarización y desaficación, democratización y descatolización. El acuerdo de Potsdam establecía la división de Alemania y Austria en 4 zonas de ocupación, ya acordaba con la conferencia de Yalta, y una división similar de Berlín y Viena. La persecución de los criminales en la guerra nazi. El establecimiento temporal en la línea de Oder-Neisse, que sería la frontera del territorio administrado por el gobierno de Polonia. La frontera final entre Alemania y Polonia debía ser la discutida en conferencia de la paz final. En el acuerdo para la reconstrucción de los aliados estimaron sus pérdidas más de $200,000. Alemania fue obligada a pagar únicamente 20.000 millones en productos industriales y a mano de obra. Sin embargo, la Guerra Fría evitó que se pagara esa deuda. La declaración de Potsdam, la cual subrayó los términos en la rendición para Japón. Ultimátum a Japón, que debía rendirse sin condiciones. Stalin inicialmente quería que la ruptura de toda relación con el gobierno de Franco. Finalmente se llegó a un acuerdo en Estados Unidos. La URSS en Inglaterra podrían en la entrada de España en la Organización de las Naciones Unidas. Ahora vamos con la Guerra Civil China.
la Guerra Civil China, que duró desde agosto de 1927 hasta octubre de 1949, que tuvo lugar en China entre Kuomintang o Partido Nacionalista Chino y el Partido Comunista Chino. Se inició en 1927 después de la expedición del norte, cuando la ficción de nacionalista del KMT, dirigida por Chiang Kai-shek, depuró a los comunistas de la alianza formada entre el KMT y el PCCH. La guerra acabó en 1949 con un cese no oficial a las hostilidades entre los bandos, quedándose finalmente bajo el control comunista la China continental, incluida en la isla donde se proclamó el nuevo régimen en la República Popular China, mientras que los nacionalistas lograban mantener el control sobre los territorios insulares de Taiwán, pescadores y varias islas costeras de provincia de Fujian, territorios en los que se ha mantenido hasta la actualidad en el régimen de la República Popular China. El primer Frente Unido buscó el auxilio de las potencias extranjeras para vencer a los señores de la guerra, que se habían hecho con el control de la norte China a raíz de la caída de distancia de Qing. Las democracias occidentales ignoraron los esfuerzos del líder nacionalista para atraerse su ayuda. Sin embargo, en el año 1921 recurrió a la Unión Soviética. Haciendo uso del pragmatismo político, los líderes soviéticos lanzaron una política ambigua en la virtud de que apoyaban al KMT de Sun. Al mismo tiempo que recién fundado el Partido Comunista China, los soviéticos esperaban la consolidación de los comunistas, pero estaban preparados para la victoria de cualquiera de los bandos. De este modo se inició la lucha por el poder entre los nacionalistas y los comunistas. En 1923, una declaración conjunta en Shanghái de Sun y de su representante soviético comprometido a la Unión Soviética a prestar ayuda para la unificación nacional de China. Los asesores soviéticos, el más prometente de los cuales, Mikhail Bordin, era agente de Kuomintang, empezando a llegar a China en 1923 para apoyar la reorganización y consolidación del KMT, según la línea trazada por el Partido Comunista de la Unión Soviética. Había recibido el Kuomintang instrucciones de copiar con el KMT, y sus miembros se animaba a unirse a ellos siempre que los partidos mantuviesen sus entidades, formando así el primer frente unido entre los partidos del PCCH. Seguía siendo una agrupación menor en aquel momento. Tenía 300 miembros en 1922 y para 1925 contaba con solo 1.500 militantes en el KMT. Ya tenía 150.000 efectivos en 1922. Con el apoyo soviético se creó en Moscú la Universidad de Suyan Tansen para formar los futuros cuadros políticos. En los asesores soviéticos se ayudaron a los nacionalistas a crear el Instituto Politécnico, destinado a la formación propagandista en las técnicas de movilización de masas, y en nacionalistas a crear el Instituto Politécnico, destinado a la formación. En 1923 enviaron a Chiang Kai-shek a Moscú para llevar a cabo los estudios militares y políticos durante varios meses. Chiang había sido uno de los lugartenientes de Sun Yat-sen desde los días de la Sociedad de Alianza. En el movimiento político preocupado del KMT, al regreso del Chiang Kai-shek a finales de 1923, este formó parte de la creación académica militar de Whampoa en las afueras de Cantón, ciudad sede del gobierno durante la alianza de KMT y el Partido Comunista Chino. En 1924, Kai-shek pasaba a dirigir la academia y se inicia un ascenso hacia la posición de su sucesor Sun Yat-sen como líder del KMT y unificador de toda China bajo el gobierno nacionalista. Ahora vamos a hablar sobre la guerra entre Coreas. La guerra de Corea fue un conflicto bélico que ocurrió en la península de Corea en 1950 y 1953, donde se enfrentaron la República de Corea o Corea del Sur, apoyados por las fuerzas armadas de varios países comandados por Estados Unidos, y la República Popular Democrática Corea, o sea, Corea del Norte.
Apoyada en la República Popular China, la guerra constituyen unos tempranos episodios de la Guerra Fría, acabando más con 3 millones de civiles y el 15% de la población del norte muerta. Constituyen unas guerras más sanguinarias de la historia. 5 años antes, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron dividir Corea en dos trazos. Trazaron la frontera del paralelo 38, quedando con el norte a cargo de la Unión Soviética y el sur a cargo de Estados Unidos. Cada superpotencia controló en un área respectiva la constitución de los nuevos estados, quedando abajo sus correspondientes órbitas: la República Popular Democrática de Corea del Norte y la República de Corea del Sur. Aunque no se realizaron negociaciones para la reunificación de Corea, en los meses anteriores de la guerra la tensión se intensificó con las escaramuzas transfronterizas en incursiones en el paralelo 38. La escala de tensión del género de la guerra abierta cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur el 25 de junio de 1950. Los Estados Unidos acudieron a la ayuda de Corea del Sur para repeler la invasión. En solo 2 meses los defensores fueron empujados al perímetro Pusan, a un área pequeña en el extremo de la sur de la península. Antes que los norcoreanos fueron detenidos, una rápida contraofensiva de las tropas de Estados Unidos y otras naciones bajo el mando de la ONU devolvieron las tropas norcoreanas al norte del paralelo 38, casi hasta el río Yulu. Entonces entró en conflicto la República Popular China del lado norte, con el apoyo anaestésico de la Unión Soviética. El ejército chino lanzó una ofensa que obligó a las fuerzas del sur a volver al lado del paralelo 38 en 1953. La guerra cesó un armisticio que restauró la frontera entre Coreas cerca del paralelo 38. Zona desmilitarizada de Corea, una franja de 4 kilómetros de ancho entre ambos países. Desde entonces siguieron produciéndose periódicos rebrotes conflictos en ambas partes. La partición de las Naciones Unidas en la guerra materializó en las varias resoluciones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a favor de Corea del Sur, avalado en el incluso de la Fuerza Armada. La legitimidad de las resoluciones de las Naciones Unidas como motivo de la guerra de Corea fue cuestionada por la Unión Soviética. En otros estados no alineados con Estados Unidos se apoyaban a la intervención china. La URSS intentó bloquear la votación de absteniéndose, para la ONU no computó con el veto la ausencia de la URSS, siendo clasificada como una operación de las Naciones Unidas mediante el uso de la fuerza, el artículo 42 de la Carta de la ONU, debido a que no fue conocida por el secretario general, ya que fue dirigida directamente por los Estados Unidos, aunque escuadrase a las fuerzas de otras naciones. Se acusó al Consejo de Seguridad de no dio la oportunidad en ambas partes explicar su postura, solo hizo Corea del Sur, y él procedió el directo de la Fuerza Armada sin tener en cuenta que el Corea del Norte usó la fuerza unilateralmente y había conquistado el 90% del Corea del Sur cuando las Naciones Unidas reaccionaron. Ahora vamos con la organización del Tratado del Atlántico del Norte, OTAN. También denominada como Alianza Atlántica, es una alianza militar intergubernamental que dirige por el Tratado del Atlántico Norte o Tratado de Washington, firmado el 4 de abril de 1949. Constituyen el sistema de defensa colectiva en los cuadros de en la cual Estados Unidos miembros se acuerdan de defender a cualquiera de sus miembros si son atacados en una potencia externa. Desde OTAN se encuentra Bruselas, Bélgica y sus estados miembros en Estados Unidos, Canadá y Europa. La incorporación más reciente en la Macedonia del Norte en marzo de 2020, además de 21 estados no miembros colaboran con el OTAN dentro del programa Asociación para la Paz, con otros 15 involucrados en los programas de diálogo y 9 como socios globales. En 2017 el gasto militar combinado a los 29 países fue del 52% en el gasto militar mundial. En sus primeros años OTAN no era mucho más que una asociación política, sin embargo hizo que se planteara una coalición permanente. Entonces se creó la estructura militar bajo la dirección de los comandantes de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Llevó a las naciones rivales a crear el Pacto de Varsovia en 1955.
Siempre se ha manifestado dudas sobre la alianza europeo-norteamericana ante una invasión soviética, desacuerdos que plasmaron con la creación de parte de la Francia de la Fuerza del Chocar y Nuclear y su retirada de la estructura militar de alianza entre 1966 hasta 2009. Después de la caída del muro de Berlín, 1989 la organización intervino en la guerra de Yugoslavia, la que se convirtió en la primera intervención conjunta en OTAN. La organización ha mejorado sus relaciones como antiguos miembros del bloque del Este, dando como resultado la incorporación de OTAN de varios miembros del Pacto de Varsovia. Bien, ahora vamos con ANZUS, acrónimo proveniente de Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Es una alianza tipo ente conformada entre Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, que a su vez tiene un pacto de mundial con el Reino Unido, que tiene un objetivo garantizar la seguridad del Pacífico Sur. Establecimiento de una alianza que es tipo del Sur Pacífico durante la década de los 50. Respondía a la dinámica de bipolaridad en Estados Unidos. Quería garantizar una zona de influencia más allá del territorio, en la cual es capaz de influir, cuya presencia cercana a la Unión Soviética. Actuaba como disuasivo de un posible ataque nuclear. Durante la Guerra Fría, las dos potencias antagonistas del mundo bipolar pugnaban por controlar las mayores zonas posibles y alianzas eran hoy en día en una buena forma de garantizar la extensión de las zonas de influencia más alta del territorio natural y donde se influye. El texto tratado. Les voy a decir una parte del texto de lo que se ha dicho del tratado, un párrafo. Las partes de este tratado reformando su fe en los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y su deseo de vivir con la paz con todos los pueblos y gobiernos de sociedades, de reforzar la estructura de la paz y la zona del Pacífico, tomando en cuenta de que los Estados Unidos tienen ya acuerdos por los cuales sus fuerzas armadas se estacionan en Filipinas, tienen fuerzas responsables de administrar las islas de Río y Kyū, y desde la entrada del vigor del Tratado de la Paz con el Japón, también de estacionar fuerzas armadas en el interior de la zona de Japón para contribuir en el mantenimiento de la paz y la seguridad de la zona. Reconocimiento de Australia y Nueva Zelanda como miembros de la Mancomunidad Británica de Naciones. Tienen obligaciones militares dentro, fuera y zona del Pacífico, deseosos de expresar públicamente y fortalecentemente su unidad para que ningún agresor en la potencia pueda alimentar la ilusión de cualquiera de ellas a esa aislada en la zona del Pacífico, deseosos de acrecentar más aún los esfuerzos de la defensa colectiva para preservar la paz y la seguridad mientras se desenvuelve un sistema más amplio de seguridad regional o a la zona del Pacífico. Por los tales motivos declaran y aprueban lo que sigue. El artículo 1 de las partes contratantes comprometen según la Carta de las Naciones Unidas para arreglar todos los medios políticos, todas las diferencias internacionales que puedan estar envueltas en modo de la paz, seguridad y justicia internacionales. No se comprometen ni obstante a sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o a la fuerza de modo incompatible con los objetivos de la Carta. Artículo 2. Para alcanzar eficazmente el objetivo de este tratado, las partes conjuntas y separadamente empleando esfuerzos personales y mutuos, sosteniendo continuos, manteniendo y desenvolverán su capacidad individual y colectiva a resistencia del ataque armado. Esto sería todo de ANZUS sobre de sus tratados durante la Guerra Fría también que estuvo involucrada. Ahora les voy a hablar sobre Yugoslavia. Las guerras Yugoslavia fueron una serie de conflictos en el territorio de la antigua Yugoslavia que sucedieron entre el año 1991 y 2001. Comprendieron de los grupos de las guerras sucesivas que afectaron las 6 ex-repúblicas yugoslavas. Se han empleado términos alternativos como la Guerra de los Balcanes, la Guerra de los ex-Yugoslavia, guerras yugoslavas de sucesión o raramente Tercera Guerra Balcánica. Un término acuñado por el periodista británico Misha Audino, las guerras de los Balcanes entre 1912 y 1913. Las guerras se caracterizaron por los conflictos étnicos en los pueblos de Yugoslavia, principalmente en los serbios de un lado de los croatas, bosnios y libaneses por el otro lado, aunque también el principio de los bosnios y croatas bosnias. El conflicto obedeció a causas políticas, económicas y culturales, así como la tensión religiosa y étnica.
Las guerras yugoslavias terminaron en gran parte de la ex Yugoslavia reducida a la pobreza, con una desorganización económica masiva e instabilidad persistente en los territorios donde ocurrían las peores luchas de las guerras. Fueron conflictos más sangrientos en el suelo europeo al final de la Segunda Guerra Mundial, resultando unas 13.000 personas a 200.000 muertes y millones sacándose de sus hogares. Fueron también los primeros conflictos desde la Segunda Guerra en haber sido formalmente juzgados y genocidas, y muchos de los individuos graves participaron fueron consecuentemente acusados por los crímenes de guerra. Con el paso de los años, el cuerpo de la hipótesis, mentida por algunos medios, las que varias potencias mundiales, especialmente Alemania y Estados Unidos, crearon el ambiente propicio para la fragmentación del país, a través de la venta de armas, repúblicas independistas y de la manipulación en los medios de comunicación, sobre todo los fines económicos. Ahora les voy a hablar sobre la Revolución Cubana. La Revolución Cubana es la principal resultado del movimiento revolucionario cubano de la izquierda que provocó la caída del régimen dictador de Fulgencio Bautista y la llegada al poder del líder del ejército Fidel Castro. Como los revolucionarios continúan con el poder, desde entonces se considera la revolución como el periodo comprendido entre el lanzamiento con Batista y a la actualidad. La Revolución Cubana ha representado un evento importante en la historia de América, al ser la primera y con éxito de varias revoluciones de izquierdas que sucedieron en los diversos países del continente. El régimen resultante de la revolución, considerado por organizaciones por la Amnistía Internacional con el autoritario y restrictivo, han mantenido el gobierno en el país a pesar de la enorme cantidad de adversidades, manteniéndose a la flote incluso luego con la caída del bloque socialista. Se le ha acusado de violar algunos derechos como la libertad de expresión o la libertad de circulación, y sus simpatizantes señalan que como los logros principales al sistema de salud, educativo y público gratuito en Estados Unidos mantienen el embargo económico a la isla desde los años 1960. En esta política es considerada como el bloque económico en la que marcó las Naciones Unidas y rechazada cada año por la Asamblea General de la instancia internacional que vota a favor de la resolución denominada Necesidad de poner del fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. A pesar de la presión internacional, Estados Unidos sigue justificando su política anteponiendo la existencia de numerosas denuncias de violaciones en derechos humanos en la isla, tanto la persistencia estadounidense como las sanciones contra Cuba, como los efectos que esto trae a su población, queda reflejados en múltiples resoluciones en las Naciones Unidas. De hecho, se dice de que hubo una parte de que la URSS, Cuba recurrió a la URSS para que ellos, en pocas palabras, le cubrieran las espaldas. Y si Estados Unidos se llegaba a Cuba, URSS soltaría una guerra contra ellos y Cuba contra Estados Unidos. Esto porque la URSS estuvo al lado de la de Cuba. Y eso porque dio, porque si se mete por Cuba, URSS va a poner la cara para enfrentar a Estados Unidos. Esa fue la amenaza de la URSS, y eso se dice de que eso pasó, de que la URSS tuvo que ver algo en la Revolución Cubana. Ahora vamos a hablar sobre John F. Kennedy. Fue uno de los pioneros en la defensa de los derechos de los negros norteamericanos y poco le restan méritos en cuanto a la lucha que llevó a cabo en contra de ciertos monopolios industriales y en la forma de un suicida. Polémicas contra los mafiosos de su país, lo que si nadie la dispuesta de John F. Kennedy es su papel de campeón en la lucha contra el comunismo. Su padre fue amigo cercano de mecenas tristemente célebre del senador McCarthy, y su hermano Robert formó parte del staff de este último. Prácticamente todas las actuaciones notables de Kennedy era la internacional, formaron parte de la que sin duda constituyó uno de los periodos más críticos de la Guerra Fría. En la orilla estuvo en todo momento el rechoncho y tocoso líder de Kremlin, tratando de ganar la partida a su joven adversario Washington, quien en su discurso de posición había advertido el tono enérgico que era tras el triunfo de la libertad. Pagaremos cualquier precio, sobrellevamos cualquier carga, sufriremos cualquier penalidad, aprovechemos si cualquier amigo opondremos a cualquier enemigo.
Eso lo dice John F. Kennedy. En los 2 años y 10 meses que murió el mandato de Kennedy, los jefes de las dos superpotencias midieron fuerzas en Berlín y Cuba, en Indochina, en la carrera armamentista y hasta el espacio. Los acontecimientos que sucedieron a lo largo de la breve pero aguda confrontación afectaría a la política mundial y el destino de Estados Unidos y a la Unión Soviética a lo largo de los 30 años. Desde el comienzo, Kennedy y sus asesores comprendieron que era menester prestar atención a las relaciones de Washington y Latinoamérica. Era uno que estaba entrenando con la etapa de inestabilidad social y política que podía poner en peligro no solamente el interés de las compañías norteamericanas, sino también la seguridad de los Estados Unidos y la intervención de la CIA. El derrocamiento del Jacobo Arbenz en Guatemala 7 años antes, en el triunfo de Fidel Castro, era apenas de los signos más obvios que algo estaba ocurriendo en el patio trasero, podría decirse. En la amenaza del comunismo y los sentimientos de la anti-yanquis no podrían, según la nueva administración, encararse mediante el uso de la fuerza y el apoyo irrestricto a las olarquías tradicionales de América Latina, y a menos de aún identificándose como tiranías, como la de Somoza, Trujillo o Daulter. Era el preciso entonces ensayar una nueva aproximación a los problemas del área con doble objetivo: eliminar las condiciones socioeconómicas que le facilitaban a la infiltración subversiva y la mejora de la imagen de los Estados Unidos. Lo anterior tornó a ser más urgente puesto en la Casa Blanca estaba al tanto de la inminente invasión a Cuba por parte de los elementos anticarteristas entrenados, armados y dirigidos por la CIA, Centro de Inteligencia, algo que toda seguridad no se ha aprobado por la mayoría de los gobiernos latinoamericanos. El equipo de Paul Kennedy, para preparar la que al postre se conocería como la Alianza para el Progreso, terminó su extenso informe pocos días antes del presidente proclama su novedosa entrega del documento. Anotó en su documento: el entusiasmo popular que ha desaparecido las reformas sociales en Cuba explica por qué la mayoría de los latinoamericanos no comparten nuestra preocupación por la progresiva orientación comunista del país. Castro hoy es un símbolo de esperanza para millones de latinoamericanos. El objetivo de descubrir la influencia soviética solamente se logrará mediante una identificación más estrecha con las necesidades y aspiraciones del pueblo, especialmente con las necesidades de llevar a cabo las reformas sociales. El 13 de marzo de 1961, Kennedy se reunió en la Casa Blanca todo tiempo diplomático latinoamericano, ante la cual pronunció uno de los discursos más trascendentes basados en el reporte anteriormente citado: del buen éxito de la lucha de nuestros pueblos, nuestra capacidad para brindarles una vida mejor, depende del futuro de la libertad en las Américas. El no consagrar nuestras energías al progreso económico y la justicia social constituiría un monumental fracaso de nuestra sociedad libre. Por eso he hecho un llamamiento a todos los pueblos hemisferio para que nos unamos en una nueva alianza para el progreso, en un vasto esfuerzo de cooperación al fin de satisfacer las necesidades fundamentales de los pueblos de América, las necesidades fundamentales del techo, trabajo, tierra, salud y escuelas. A partir de ese entonces, durante casi una década, Estados Unidos intervendría varios miles de millones de dólares en programas de ayuda a Latinoamérica y despacharía legiones de cuerpos de paz, con el objetivo de mitigar los sufrimientos de sus pobres vecinos del sur. Sin embargo, esa nueva versión del Plan Marshall jamás alcanzó los éxitos esperados por el inspirador. Las dictaduras siguieron dominando al panorama político de la zona. Los movimientos revolucionarios proliferaron por el doquier. Los campesinos continuaron sin tierra. Las necesidades de la vivienda y educación multiplicaron la situación económica y no mejoró para las inmensas mayorías. Pero en su momento Kennedy se convirtió, al igual que Fidel Castro, un héroe para millones de latinoamericanos. Precisamente en el último afirmó a Cuba, y solamente a Cuba, que se debe estar llamada la alianza. Richard Godwin, cercano del colaborador de Kennedy, diría que unos años más tarde el respeto en cuanto al Castro tenía razón parcialmente, menos de lo que creía y más de lo que nosotros estábamos dispuestos a admitir. Y por último, para cerrar la época de la Guerra Fría, vamos con el muro de Berlín. El muro de Berlín estuvo ubicado en Alemania. Es el bloque este dominado por los soviéticos, sostenía que el muro
fue levantado para proteger a su población de elementos fascistas que conspiraban para impedir voluntad popular y construir un Estado socialista y en Alemania del Este. Un muro de 45 kilómetros dividía la ciudad de Berlín en dos, mientras que otros 115 kilómetros lo rodeaban parte del oeste, haciéndole la rodeada, es decir, el muro constituía la frontera estatal entre la RDA y la enclave de Berlín Oeste. Fue uno de los símbolos más conocidos de la Guerra Fría y de la separación de Alemania. Se desconoce el número exacto de las personas que fallecieron al intentar cruzar la frontera a través de un muro, ya que el lado oriental estaba fuertemente vigilado y no se dudaba de disparar en aquellos que intentaban pasar. Al lado del occidental, sin permiso, alrededor de 3.000 personas fueron detenidas mientras que trataban de cruzar legalmente a la RFA, ocurriendo la última detención el 5 de febrero de 1989. En cuanto al número de fallecidos, la Fiscalía de Berlín considera que el saldo fue más de 200 personas, incluyendo fallecieron como consecuencia de la detonación de las minas. Por su parte, el centro de la estima en 125 cifra total de los muertos en la zona del muro. Ahora vamos con la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín cayó en la noche del jueves 9 para amanecer el viernes del 10 de noviembre de 1989. 28 años después de su construcción, la apertura del muro, conocida en Alemania como el nombre de The Wind, el cambio, en pocas palabras, fue consecuencia de las exigencias de la libertad de la circulación de la ex-RDA y de las invasiones constantes hacia las embajadas capitales del Pacto de Praga y Varsovia, y por la frontera entre Hungría y Austria, que impulsó unos menos restricciones del 23 de agosto. En septiembre, más de 13.000 alemanes orientales emigraron a Hungría. Poco después comenzaron manifestaciones masivas en contra del gobierno de Alemania Oriental. Especialmente Leipzig, el líder de la RDA, Erich Honecker, renunció el 18 de octubre de 1989, siendo reemplazado días después más tarde por Egon Krenz. Tras el 6 de noviembre se hizo público el proyecto de la nueva legislación para viajar y que recibió críticas. El gobierno checoslovaco protestó para las vías diplomáticas por el aumento de la inmigración de la RDA. Decidió el 7 de noviembre por regular los viajes exteriormente, facilitando el 9 de noviembre que se promulgó un plan que permitía obtener pases para viajes de visita. Se elaboró un modelo en el Consejo de Ministros que decidió ese mismo día, antes de las 18 horas, que debía ser publicado y difundido en las formas de circular a las 4 del día siguiente por las agencias de noticias, aunque hubo una objeción al procedimiento por parte del Ministerio de Justicia en el Parlamento. Del modelo del ministerio fue estudiado y aprobado por el Comité Central. El miembro del Politburo del Set, Günther Schabowski, a una de las conferencias de la prensa retransmitidas del directo en la televisión de Alemania Oriental, que todas las restricciones habían sido retiradas y creyendo que podrían hacer ningún trámite al otro lado, decenas de miles de personas fueron de inmediato al muro, donde guardaron fronterizos nos atravesaron a disparar y al fin abrieron los puntos de acceso. A cabo de la conferencia de prensa, a las 18:53 se encontraron sobre el podio junto a Schabowski de los miembros del comité de la SZ, Helga Labs, Hermann Bell y Manfred Bachak, la cual se remitió a las actas de la conferencia de prensa. La corresponsal de la agencia italiana de ANSA, de Ricardo Ekman, preguntó sobre el derecho del viaje. En abril de 2009, Ekman declaró que antes había recibido una llamada telefónica en la que se decía que hiciera una pregunta de la ley de viajes. Esto culminaría la guerra, no culminaría, sino una parte de una final de una era de la Guerra Fría. Gracias por ver todo mi video, espero que te haya gustado, espero que te haya servido la información. Sinceramente traté de hablar con mi mejor voz, pero pues preferiría no irme a un final, sino sacar una buena calificación. Y sobre todo les agradezco a todos, a los profesores, a la materia de historia de México, historia universal, se la debo mucho al profesor Frutis. Te agradezco por todos los momentos que nos ha dado. Siempre lo llevaré en mi mente porque fue un chingón profesor.
Y la verdad, pues este video me agarró la hueva, pero pues me aventé y me gustó al final. El problema es que solamente es editarlo. Bueno, aquí me despido y hasta luego a todos. Muchas gracias, profe. Arriba los ánimos.